Dios sentado en su trono, el soberano y santo Dios sobre todo el universo. Pedimos, oh Señor, por la bendición en este tiempo de conocerte mejor por medio de tu palabra. Estamos experimentando tiempos difíciles y, Señor, queremos crecer en nuestra fe. Gracias por tu palabra y esta oración escrita por tu profeta Habacuc. Ayúdanos, oh Señor, de entrar en esta oración y hacerlo nuestra propia oración. Ayúdanos, oh Señor, de ver tu gloria con más claridad y ver nuestros problemas como son, pequeñas en comparación con la grandeza de tu majestad. Ayúdanos, oh Señor, de vivir por fe. Ayúdanos, oh Señor, de regocijar en ti, aunque pasamos por diversas pruebas. Ayúdanos, oh Señor, en todo, de poner nuestra vista solamente en ti, para que a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Sabemos que estamos pasando como la iglesia y como pues la raza humana en tiempos muy difíciles ahora, por una pandemia que en los Estados Unidos ha pasado por casi un mes ahora, y aunque poco a poco están abriendo otra vez los trabajos y escuelas y cosas así, todavía la razón por temor puede permanecer por mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos en medio de tiempos de temor vivir con gozo? ¿Cómo podemos en tiempos difíciles vivir por fe? Y el profeta Habacuc estaba viviendo en tiempos mucho peores que nosotros, pero él aprendió el secreto de cómo vivir con gozo en medio de esos tiempos. Y queremos aprender de él, en verdad aprender del Espíritu de Dios, quien inspiró su oración que leemos en Habacuc 3. Vamos a aprender que el secreto de vivir por fe en tiempos difíciles tiene tres partes. Primero, en versículo 2 de capítulo 3, rogar a Dios. En versículos 3 a 15, recordar a Dios. Y finalmente, en versículos 16 a 19, regocijar en Dios. Antes de entrar en el texto, quiero recordar un poco del contexto. Un poco del contexto. Habacuc fue un profeta en el sur, en Judá, en los tiempos antes del exilio en Babilonia. En capítulo 1, versículos 1 a 4, él pide al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a juzgar tu pueblo? Porque son muy pecaminosos y no debe ser así. Y Dios dice, espera, voy a hacer algo que no me creerías si te dijo de antemano. Y creo que ahora estamos viviendo en tiempos muy similares. Dios está haciendo cosas que no podemos comprender. Él es tan sabio que Él tiene millones de razones por lo que Él está haciendo. Y cada vez que pensamos que entendemos un poco de lo que Él está haciendo, tal vez sí, pero Él es infinitamente más sabio que podemos comprender. Él está haciendo una obra en nuestros días que tampoco no creeríamos si podíamos ver tan infinito era su sabiduría en lo que Él está proponiendo hacer. Pero lo que Él estaba haciendo en los tiempos de Habacuc fue para disciplinar su pueblo, juzgar su pueblo por medio de otra nación. Dios dijo a Habacuc que iba a enviar la nación de los caldeos o Babilonia para venir, para matar a muchos de Judá y tomar otros como esclavos en exilio a Babilonia. Y escuchando eso, el profeta fue totalmente sorprendido y no podía comprender. Él comenzó con lo que podía entender, que Dios es eterno,
que Dios es soberano y que Dios es santo, que sus ojos son demasiado puros que ver el pecado. Y por eso él preguntó, Señor, ¿cómo puede usar una nación tan pecaminosa como Babilonia para juzgar a tu pueblo? Yo sé que somos pecaminosos, pero ellos son más pecaminosos. Y Dios respondió a él en capítulo 2, diciéndole por el versículo que hemos leído al principio, capítulo 2, versículo 4, que el orgulloso, su alma no es recto en él. En otras palabras, que Dios va a juzgar a los orgullosos. Dios iba a juzgar Babilonia. Primeramente, él iba a elevarles como una espada en su mano para disciplinar y juzgar a su pueblo, pero después Dios iba a juzgar a Babilonia. Pero Dios promete que el justo por su fe vivirá. Y tiene esos dos aspectos. Que aunque todos somos pecadores, somos justos en los ojos de Dios por fe. Los justos por fe vivirán. Y segundo parte indica que no solamente es el comienzo de la vida cristiana, de tener fe en Dios, pero seguimos confiando en Dios, especialmente en tiempos de prueba. Y Habacuc tenía que aprender que Dios es merecido de toda su confianza. Y en capítulo 3 de Habacuc encontramos su oración. En capítulos 1 y 2 tenemos estas dos conversaciones entre Habacuc y Dios, y la última palabra va a Habacuc, pero no es un argumento como antes. Es una oración humilde, una oración de fe, que tiene, como hemos visto, estas tres partes: de rogar a Dios, recordar a Dios y regocijar en Dios. Es una proclamación de lo que es vivir por fe en tiempos de prueba. En Habacuc 3:1 leímos: oración del profeta Habacuc en tono de signo. He encontrado dos cosas importantes aquí, que primeramente fue una oración. La expresión de fe es oración al Señor, y también que esta oración fue puesto a música. Encontramos en el fin, versículo 19, la última parte, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Entonces, como los salmos eran los himnos, las canciones del pueblo de Dios, las oraciones puestas a música, esta oración fue escrito no solamente por Habacuc como individual al Señor, pero escrito por la congregación de todo el pueblo de Dios, que individualmente como congregación podían poner palabras a su fe. Y queremos entrar en esa misma oración, tomando esas palabras como nuestras palabras, orando al Señor lo mismo como Habacuc. En versículo 2, él comienza con su petición. Él ruega a Dios. Es interesante que en toda esta oración, aunque tal vez 90-95% de nuestras oraciones son llenos de petición, él solamente tiene un versículo de petición, pero es profundo. Él dice en el versículo 2, oh Jehová, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira o en temblando, acuérdate de tener compasión. Nota la condición de Habacuc cuando él ruega al Señor. Él no espera hasta que él tiene todo en control, hasta que todas sus emociones son muy santos y perfectos y él está confiando perfectamente en el Señor. No, él dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Él es honesto con su temor. Él es honesto con el Señor que él está temblando. En versículo 16 de capítulo 3, Habacuc dice, oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos.
recuerda que Habacuc ha escuchado esa palabra de Dios, que una nación iba a venir y destruir las murallas de la ciudad, iba a destruir el templo, que muchos iban a morir, madres iban a tener que comer sus bebés, muchos iban a morir antes de eso de hambre, y finalmente los que sobrevivieron serían sacados en exilio. Toda su vida sería casi destruida. Y pensando en el sufrimiento que iba a venir, todo su ser estaba temblando, sus labios, el coro de su ser, sus huesos, toda su vida estaba como en un terremoto. Y él se fue al Señor confesando, Señor, tengo miedo. Pero debemos ver en eso que uno puede al mismo tiempo tener grande fe y tener temor. En un sentido, su temor fue una expresión de su fe, porque todavía el sufrimiento no ha venido. Solamente él tenía la palabra de Dios, la advertencia de Dios, y él creyó la advertencia, y por eso él estaba temblando. Debemos venir a Dios con todas nuestras imperfecciones, creyendo su palabra, temblando, y él nos dará la consolación que deseamos. Él sigue en versículo 2 con 3 peticiones. Él ruega al Señor, primeramente, por avivamiento, segundo, por conocimiento, y finalmente, por compasión. Avivamiento, conocimiento y compasión. Él dice, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los años. Como vamos a ver, Habacuc estaba en medio de 2 puntos importantes, 2 venidas del Señor en ese sentido. Primeramente, el Señor iba a venir con los caldeos y juzgar Judá. Y después él iba a venir y juzgar los caldeos, juzgar los babilonios. Y su petición es, Señor, he escuchado todo lo que has hecho en el pasado, como destruiste Faraón en los egipcios, como destruiste los orgullosos en los tiempos del diluvio, como destruiste los gigantes en los tiempos de la conquista. Tú eres un Dios poderoso, confío en ti, aviva tu obra en medio de esos años, en esos años de sufrimiento en que voy a vivir, pido por avivamiento. Y hermanos, debemos pedir lo mismo en esos tiempos. Vivimos en medio de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Vivimos en tiempo entonces de sufrimiento. Y hasta el día en que Él venga, pedimos al Señor, en medio de esos tiempos, aviva tu obra como has hecho en el pasado. Salva almas y da vida a los que confían en ti. En este sentido, entonces, Habacuc está orando las promesas. Dios ya ha prometido que los justos vivirán por fe. Y Él está pidiendo, cumple tus promesas, oh Señor. Danos vida. Aviva tu obra en nosotros. Segundo, Él dice, en medio de los años, dala a conocer. Su petición es que Dios sea conocido. Conocido por Él y conocido por los demás. Y otra vez, Habacuc está orando las promesas de Dios. En Habacuc 2:14 leemos, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Imagina eso por un momento. Si has estado en la playa y has mirado como todo, parece como toda la tierra está cubierto con agua. No hay un fin al mar. Y Dios dice que un día el conocimiento de Él cubrirá el mar, como el mundo, como las aguas llenan y cubren el mar. Y esta es la misma petición de Habacuc. Él quiere ver ese día y él pide por avivamiento y por el conocimiento del Señor de extender. Y finalmente, él dice, en la ira
acuérdate de tener compasión, versículo 2. Literalmente, en vez de en la ira, es la palabra en temblando. Es la misma palabra que hemos leído en versículo 16, que él está temblando, esperando por el día de juicio que ha de venir, esperando por Babilonia de venir y destruir la ciudad. Y él está diciendo, en mi temblando, acuérdate de tener compasión. Nota que él no pide por justicia, él pide por compasión, porque como pecadores merecemos la ira, pero él entiende que es por gracia que hemos sido salvados, es por compasión que Dios acuerda de nosotros en medio de la ira que merecemos. Y esta es nuestra petición ahora también, en esos tiempos en que estamos viviendo, que Dios traiga avivamiento a su iglesia y a ese mundo. Que Dios llena el mundo con el conocimiento de su nombre y que Dios en medio de este tiempo de temblando tiene compasión por su pueblo específicamente. Entonces, viviendo por fe es una oración de rogar a Dios. Segundo es recordar a Dios. Versículos 3 a 15 es el parte, claro, central de esta oración. Y es una visión del futuro, una visión de la salvación que Dios obrará. Tiene un cumplimiento parcial en los tiempos en que Dios iba a enviar la nación de Medo-Persia para juzgar a Babilonia. Entonces, desde la perspectiva de Habacuc, él está veando el día en que los que iban a invadir a Judá en su tiempo serían juzgados, como Dios prometió en capítulo 2. Pero esta venida del Señor para juzgar y para salvar a su pueblo tiene su cumplimiento final en la segunda venida de Jesucristo, como vamos a ver. Entonces, es una visión del futuro, pero es interesante cómo está escrito. Está escrito con varias imágenes del pasado, de las obras maravillosas que Dios ha hecho en el pasado, como el éxodo, como el diluvio, como la conquista. Y es como el profeta ha hecho un collage, como él está tomando fotos de todos esos eventos, todas esas obras maravillosas del pasado, y está mezclándolos y poniéndolos en una nueva imagen, un nuevo mosaico de quién es Dios y qué Dios hará en el futuro. Y hay una razón por qué Él hace eso. Él hace eso primeramente porque Dios no cambia. Lo que Dios ha hecho en el pasado es una promesa de lo que Dios hará en el futuro. Dios es lo mismo en el pasado, hoy y para siempre. Y Él hace eso porque este es parte de la esencia de cómo crezcamos en la fe. Es tan fácil cuando estamos en tiempos difíciles de enfocarnos en el problema. Y parece como un gigante. Pero necesitamos tener nuestra visión primero en el pasado y recordar quién fue Dios ayer. ¿Qué ha hecho Dios en todo el Antiguo Testamento? Y finalmente, ¿qué ha hecho Dios en la cruz de Jesucristo? Consideramos sus obras maravillosas del pasado. Y segundo, necesitamos tener un ojo en el futuro. Lo que Dios hará cuando Él pone todos sus enemigos bajo sus pies. Y con esta visión, esta doble visión del pasado y del futuro, podemos vivir en el presente, confiando en nuestro Dios majestuoso. Esta visión tiene dos partes, como vamos a ver. En versículos 3 a 7, Habacuc habla de Dios. En versículos 8 a 15, él habla directamente a Dios. Entonces, vemos versículos 3 hasta 7, la venida del Señor. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra.
nota que su esperanza está contenida en esa promesa. Dios viene. Su confianza no está en la solución humana de sus problemas, la solución divina. Dios viene. Nota de dónde viene. Dice que Él viene de Temán, que es la región de Edoma, y del monte Parán. El monte Parán es la región del monte Sinaí, el monte a donde Dios dio sus 10 mandamientos en el Éxodo. Y vamos a ver que hay muchas referencias al Éxodo. ¿Por qué? Porque este fue en el Antiguo Testamento la gran obra de salvación, como Dios dio redención a su pueblo. Y Él ve a Dios viniendo de este monte y continuando su obra. Dios tiene un nuevo éxodo por su pueblo. ¿Y cómo es este Dios? Dice, el santo viene del monte Parán. Él es el santo, santo, santo Dios. Y dice, Selah. Tengo que notar aquí porque, pues primero, porque es el día de cumpleaños de mi hija Selah, que hay un libro, aparte de los Salmos, a donde encontramos este término, y es aquí, en Habacuc 3. Este no fue planeado por mí como un regalo a mi hija, pero en la providencia del Señor así es. Encontramos esta palabra Selah 3 veces en esta oración. Y los expertos en la Biblia, quien yo no soy, pero leyéndoles, ellos no están totalmente seguros qué significa eso, pero probablemente indica una instrucción a los músicos que están contando y tocando en ese tiempo. Y probablemente indica una pausa, un tiempo instrumental por la congregación de meditar y considerar lo que ha sido dicho. Tal vez repetirlo en sus mentes para que profundizan en la idea que fue comunicada con las palabras. Entonces, tomamos una pausa, consideramos eso otra vez. Dios, el Dios santo, el Dios en su trono ha descendido, ha venido y ha venido para salvar a su pueblo. Si este fue algo profundo considerar, como Dios vino en el Éxodo y como Dios iba a venir para rescatar a Habacuc, tan más profundo es considerar cómo Dios ha venido en un pesebre en Belén, como Él ha venido para ir a una cruz en Jerusalén, y como Él ha de venir un día por nosotros y todos los ojos le verán. Dios viene. Y esta es la razón por qué podemos vivir por fe. Dios viene. El santo viene por su pueblo. Él continúa. Versículo 3. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. La idea es que su gloria es tan extensivo que todo el universo, todos los cielos, toda la tierra está llena de su gloria, está llena de su alabanza. Versículo 4, tan intensivo es su gloria que es como una luz resplandente. Versículo 4, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice que Dios habita en luz inaccesible. Este verso describe el mano poderoso de Dios como un puño cerrado y los rayos del sol escapan por sus dedos. Son como, la palabra es, son cuernos que están escapando y dice, allí se oculta su poder. En la mañana cuando vemos 1, 2, 3 rayos del sol, es impresionante, pero es peligroso. Porque si vemos por demasiado tiempo, seremos ciegos por la brillez del sol. Y Dios ilumina su creación más brillante que el sol y la luna. Él mora
habita en luz inaccesible. Versículo 5. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Pensando en pestilencia y plaga, primeramente pensamos en el Éxodo. Pensamos en los 10 plagas. Y este indica que las plagas eran advertencias que han pasado enfrente de Dios, como la lluvia que viene antes que viene el tornado. Y después de que pase el tornado, todo es un desastre, todo es destruido delante y detrás de esta tormenta. Y Dios ahora ha enviado una plaga. ¿Y por qué? Este es solamente escondiendo su poder, es solamente una preparación por su venida. Y cuando Él viene, será peor que una plaga. Será la destrucción, al fin de cuentas, del mundo que lo conocemos para hacernos de nuevo. Es una preparación por el mundo de su venida. Versículo 6. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Aquí el Señor está comparado como un gigante, como un colossus, que lo pone de pie y está evaluando su creación. Y cuando su vista pasa sobre las naciones, cada uno salta como saltamontes. Pensaban que tenían poder, pero cuando el Dios del universo, su vista pasa sobre ellos, salta y trata de esconderse. Pero no hay lugar para esconderse. Versículo 6 dice, si se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Vivía antes en Wyoming, un lugar con montes bonitas. Y el pueblo cambia, sus culturas cambian, la música cambia, la ropa cambia, pero los montes no cambian. Son lo mismo, parecen eternos. Como la fundación del mundo, aquí están, en todo su poder, en todo su... Aquí, versículo 6, son los montes perpetuos, las colinas antiguas. Pero cuando Dios se pone de pie, ellos son destruidos. Regresan al polvo alrededor de sus pies. Pero dice, sus caminos, los caminos del Señor, son eternos. Todo lo que parece como firme, fundada y inmovible en este mundo, caerá. Pero Dios y sus caminos son eternos. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Confiamos en el Dios eterno y poderoso. Versículo 7. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaron las tiendas de la tierra de Madián. Los enemigos de Dios tiemblan en consideración de su venida. Y también, este debe causarnos, pensando en su venida, este debe causarnos de temblar. ¿Y temblar por qué? Dios está enojado con su creación. ¿Es por esa razón que las montañas regresan al polvo? O versículo 8, ¿te indignaste, Jehová, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de salvación. La respuesta, claro, es no. Dios no está enojado contra los montes, contra las colinas, contra los ríos, contra el mar. La razón por qué el mar rojo fue separado en dos, no porque él fue enojado con el mar. Él es enojado con pecadores. Versículo 9. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Selah. La imagen es poderoso y por eso Habacuc dice Selah. Espera, medita en eso. Dios ha retirado su arco y la flecha está dirigida a nosotros.
¿qué vamos a hacer? Vamos a temblar, vamos a arrepentir. Es como la pistola está puesto a la cabeza. Las plagas han venido para llamarnos a arrepentimiento. Dios está listo de juzgar. Estamos confiando en Él. Sabemos que seremos salvados. Pues este es el resto de la historia. El juicio por los que no arrepientan y la salvación de su pueblo. Versículo 9. Con ríos enrediste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. Aquí vemos que el creador del universo tiene el poder de crear su creación, como Él lo hizo en el diluvio. Dios en un momento podía causar la lluvia de los cielos y el agua de los abismos de llenar su creación y destruir los que no han confiado en Él. Y Él está preparando, Habacuc está velando que en ese día del futuro, en ese día de juicio, será peor que este día del diluvio. Versículo 11. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus ateas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Aquí él recuerda de otra gran victoria de Dios. Cuando Él causó el sol y la luna de quedarse para que Josué pudiera, y Dios por medio de Josué, ganaría la victoria sobre los amorreos en un día. Dios escuchó la oración de Josué y con control sobre los cuerpos celestiales, Él puso pausa al sol y a la luna para que habría suficiente luz para ganar la victoria en un día. Tan poderoso es nuestro Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios hace todo eso, toda esa decreación? Versículo 12. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. ¿Qué es la razón por su indignación? ¿Qué es la razón por su ira? No es contra los montes, no es contra los ríos, está en contra de pecado. Recuerda, este es el santo quien ha venido. Y Él odia el pecado. Pero siempre en la Biblia, cuando encontramos el juicio de Dios, vemos el otro lado. Dios juzga para salvar. En medio de la ira hay la compasión. Y Dios ha venido para juzgar, porque en versículo 13 también a Él ha venido para salvar a su pueblo. Versículo 13. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar, y la versión de las Américas dice, para salvar a tu ungido. Probablemente, y más literalmente dice, para salvar con tu ungido. Dos puntos importantísimos que queremos entender aquí. Primeramente, Dios está demostrando toda su majestad en esta visión porque Él desea salvar a su pueblo. Él nos ama y ha hecho promesas que los justos vivirán por fe. Viviremos. ¿Y por qué viviremos? Él tiene que venir y salvarnos de nuestros enemigos, de los enemigos de Dios. Él viene para salvar. Y nota con quién Él viene para salvar. Dice, con su ungido. Recuerda que en el Antiguo Testamento habían 3 oficios ungidos con aceite para representar el Espíritu Santo. Los profetas, los sacerdotes y especialmente los reyes. Y en Salmo 2, en otros lugares, Dios prometió que uno de la linaje del rey David sería
el ungido, o en hebreo, el Mesías, en griego, el Cristo, quien iba a venir, iba a reinar sobre las naciones y salvar al pueblo de Dios. Y aquí Habacuc vea en esta visión que Dios va a venir y Dios va a salvar y va a hacerlo por medio de su ungido, por medio de su Cristo. Increíble. Este poder y gracia de Dios demostrado en enviar a Jesucristo para salvar. Y nota, versículo 13, cómo Él va a salvarnos. Versículo 13, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Medita en eso. La promesa que el hijo de la mujer sería herido en el calcañar, pero que iba a aplastar la cabeza del serpiente, este fue cumplido con el Cristo que iba a venir. Cuando Jesús se fue a la cruz, Él se fue para aplastar la cabeza del enemigo, para descubrirlo de arriba abajo, totalmente cortado. Selah. Nota su muerte irónico. Nota el poder de Dios en salvándonos. Versículo 14. Traspasaste con tus propios dardos la cabeza de tus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Se regocijó fue como el de los que devoran en secreto los oprimidos. ¿Cómo va a destruir el Cristo, el Mesías, la cabeza de la casa de los impíos? Versículo 14, con sus propios dardos. Siempre ha sido así. Siempre en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios permite a sus enemigos tener armas grandes para que Dios usa sus armas en contra de ellos. ¿Cómo fue cortado la cabeza de Goliat? Con su propia espada. Amán, en el libro de Esther, se colgó de su propia horca. Y cuando llegamos a la cruz, seguramente el enemigo pensaba, finalmente he ganado. Aquí está el Hijo de Dios muriendo en una cruz, maldito de su padre. He ganado. Y Jesús declaró, consumado es. Y con su muerte, la cabeza del serpiente fue aplastado. La misma arma Dios usó para destruir sus enemigos. Y cuando vemos los enemigos de Dios y parece que están creciendo y creciendo y parecen como están, como tienen la victoria, Dios solamente está elevándoles para usarlo en contra de ellos. Y al fin de cuentas humillarles para que solamente a Él sea la gloria. Versículo 15, marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Dios es el Dios del éxodo, el Dios del nuevo éxodo, quien ha corrido sobre el mar, quien ha venido a una cruz y quien un día vendrá por su pueblo para establecer justicia perfectamente en la tierra. ¿Cómo podemos vivir por fe? Por rogar a Dios, por recordar a Dios, lo que Él ha hecho en el diluvio, en el éxodo, en la conquista, especialmente en la cruz. Y recordar, esperar en lo que Él hará en el futuro cuando Él venga. Cuando estamos en tiempos de miedo, en tiempos de depresión, en tiempos de preocupación, pensando que nuestros problemas son tan grandes, tomamos una pausa, una cela, medita en lo que Dios ha hecho. Medita en la cruz de Cristo. Medita en David contra Goliat.
medita en el mar rojo dividido, cuando todo parece imposible y que Dios permita y prepare eventos así para que a Él sea toda la gloria. No dudamos su poder ni su amor. Dios obra para la salvación de su pueblo y especialmente en los tiempos cuando parece totalmente imposible. Y si moremos, todavía Él nos ama. Y Él nos salvará en la resurrección, en la venida de Cristo. ¿Por qué? Los justos vivirán, viviremos por fe. Recordamos lo que Él ha hecho. Y finalmente, regocijamos. Hay una conexión entre el gozo en Dios y fe en Dios. La expresión de un fe profundo en Dios es gozo en Dios en medio de la prueba. Versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Como he dicho al principio, no hay una contradicción entre fe en Dios y miedo. Somos imperfectos, somos humanos y la muerte y el dolor nos causan de temblar. Considera a las mujeres que hemos visto la semana pasada en Mateo 28, cómo corrieron de la tumba mezclando el gozo con el miedo. Y así estamos. Pero nota lo que hace Habacuc con su miedo. Él lo traiga al Señor y prepara con fe por el día de sufrimiento que ha de venir, para que cuando viene la ola de sufrimiento, su roca es firme, gozo en el Señor. Versículo 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está diciendo, si me voy al mercado y no hay fruta, no hay vegetales, no hay carne, si no hay tortillas, si no hay frijoles, si no hay nada, pero si tengo a Jehová, tengo todo y voy a regocijarme, porque mi gozo está en Él. Ese es un profundo fe. Un fe que ama a Dios por quien Él es y no por lo que Él puede darme. Si mi fe está en Dios porque quiero salud, porque quiero comida, porque quiero dinero, quiero seguridad, quiero el sueño americano. Cuando Él quita esas cosas, voy a perder mi fe, voy a perder mi gozo. Pero si nuestro gozo es el Señor, nota otra vez, versículo 18, me alegraré en Jehová, regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc puede regocijar en medio de perdiendo todo porque no ha perdido Dios. Porque Dios es su gozo. Como Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Él no dice cuando las cosas pasan bien, cuando es fácil, cuando tenemos lo que queremos. Él dice, regocijamos en el Señor siempre. Y si este no es suficiente, Él dice, otra vez te digo, regocijaos. Y tenemos que recordarnos de eso, vez tras vez. Él es nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Como la salmista dice en Salmos 73, versículos
25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es nuestra porción. Pensamos en nuestra hermana Susana, quien ha perdido su salud, casi su sonido, su mente, su hogar, separados de su hermano, su familia, separados de nosotros, su familia en Cristo, separados de su perrito y casi todas sus posesiones. ¿Qué tiene ella aquí en la tierra? Casi nada. Pero ¿quién tiene ella en los cielos? Ella tiene el Señor. Ella tiene todo. Y por eso, en medio de su sufrimiento, ella tiene gozo. Ese, hermanos, es fe. Es fe. Tener Él, quien no podemos ver con los ojos, porque Él habita en luz inaccesible, pero Él está con nosotros. Él es nuestra porción. Y como la salmista dice, nuestra fortaleza. Y este es donde termina Habacuc también, versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. ¿Cómo podemos vivir por fe? Es no vivir por nuestra fuerza, no vivir por nuestra habilidad, por nuestra espiritualidad o inteligencia o nuestras posesiones o nuestras aprobaciones de otros. Todo eso es nada. Y si confiamos en eso, será quitada. Pero lo más que podemos aprender, que toda nuestra fortaleza es el Señor. Lo más profundamente que aprendemos, vivir por fe. Y él termina, Él ha hecho mis pies como los de las siervas. Por las alturas me hace caminar. Él ha declarado que un día los montes serán destruidos. Pero eternamente los que confían en el Señor serán como las siervas. Por las alturas con el Señor van a saltar y caminar. Me recuerda hace muchos años cuando necesitaba ayuda con mi techo. Y Preston, el hijo de David Fuqua, vino para ayudarme. Y no soy muy seguro de pie. No tengo mucho miedo de las alturas, pero no he practicado mucho eso. Tenía, verdad, miedo de moverme y lentamente estaba tratando de mover. Y él estaba salteando así en mi techo. Fue impresionante. Y esta es la idea. Que los que confían en el Señor, los que en la profundidad de su ser tienen un gozo en Él, podemos saltear las alturas con Cristo. Es importante ver, hermanos, que al mismo tiempo Habacuc tenía miedo y tenía gozo. Es como el mar, que puede tener una tormenta y olas grandes encima, pero cuando uno va más profundo, encuentra que todo abajo es estable, que todo eso es calma debajo de las olas. Y también en la vida cristiana, por los que por fe andan con Cristo, viviremos con gozo en medio de la tormenta. Y vienen primeramente con nuestro miedo, rogamos a Dios, rogamos por su compasión en medio de la turbulencia. Segundo, por recordar a Dios, recordar todas las obras maravillosas que Dios ha hecho en el pasado, recordar especialmente la cruz de Cristo y la tumba vacía.
y esperar en el día cuando Jesús vendrá. Y saber que no hay ningún problema que estamos experimentando, que nuestro Dios es insuficiente para proveer y para salvar. Y finalmente, el secreto de gozo en medio de este dolor es preparándonos. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Si moremos de hambre, pero todavía tengo Dios. Y Dios ha prometido que los justos por fe vivirán. Si moremos, viviremos con Cristo. Viviremos con Cristo para siempre. Corremos como las ciervas en las alturas. Y el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Señor. Primeramente por tu compasión, por recordarnos en nuestros tiempos de debilidad. Gracias por enviar tu Hijo unigénito Jesucristo para conquistar la muerte con su muerte y resurrección. Te pido, Señor, si hay alguien aquí quien tiembla a la posibilidad del futuro y quien no te conoce como Salvador, que hoy sería el día de arrepentir del pecado, creer que Cristo murió por sus pecados y que solamente por fe en Él pueden tener vida eterna. Oh Señor, te pido por ese don, esa compasión de creer en tu Hijo. Y Señor, por los de nosotros, quien por tu gracia hemos recibido ese don de salvación por medio de la fe. Pedimos, oh Señor, que crezcas esta fe en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, esa semana, cuando vemos las noticias, cuando escuchamos noticias en nuestras propias vidas, de no ser controlado por el miedo, pero más traer el miedo a tus pies y pedir, oh Señor, que en medio del sufrimiento, que regocijamos en ti, oh Señor, pedimos que quitas todos los ídolos de nuestro corazón. La salud, el dinero, el poder, la aprobación, el confort. Y solamente, oh Señor, desear a ti como nuestra porción, como nuestro tesoro. Sabiendo, oh Señor, que si tenemos a ti, tenemos todo. Pedimos, oh Señor, que seríamos